tenemos con los bienes públicos, ¿no es cierto?, que son problemas más bien generales, ¿ok? Los problemas generales, ¿no es cierto?, en algún sentido, ¿no es cierto?, los vamos a, como sea, los vamos después, vamos a acotarlos un poquito, ¿no es cierto?, para entrar en cuestiones más técnicas, ¿no es cierto?, más de trabajo, digamos, más profesionales, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre con este asunto, ¿no es cierto?, con lo que estábamos explicando recién? Bueno, sencillo, ¿no es cierto?, decíamos, mira, si yo tengo, ¿no es cierto?, que si yo un mercado del agua potable, por ejemplo, ¿no es cierto?, y aquí tengo, ¿no es cierto?, mi demanda por agua, ¿no es cierto?, bueno, supongamos que si yo, que el agua tiene una función de oferta, ¿no es cierto?, que es una función de, que si yo, de retornos constantes a la escala, ¿no es cierto?, que si yo, y algo como eso. Ok, aquí tengo la oferta igual al costo marginal de largo plazo. ¿Estamos? Chancho. ¿Qué es lo que tenía un mercado? Fenómeno, ¿no es cierto? Entonces significa, ¿no es cierto?, que la gente va a consumir esta cantidad de agua potable, ¿no es cierto?, a este precio. Equilibrio perfecto, ¿no es así? ¿Y qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, si el agua se convierte en un bien no excluyente? Es decir, ¿no es cierto?, la pagamos todos a media, ¿no es cierto?, pero no ponemos medidores. Aumentaría el consumo del agua, ¿No? ¿o no? Por La ejemplo, demanda. ¿cuánto vale el litro, cuánto le cuesta a una persona el litro de agua extra? Piénsalo de esa manera, porque ahí estáis pensando en el precio, como el costo marginal. Supongo que tú estás en tu casa, que si yo estoy en putre, no hay medidores, ¿no es cierto? La cuenta del agua se paga todo dividido por el consumo, los gastos que haya de la producción de agua potable, ¿no es cierto?, dividido por todos los habitantes del pueblo, ¿no es cierto? Y ya. ¿No es así? Eso sería como el precio. ¿Cuánto te cuesta el próximo litro de agua que tú consumes? Supongamos que tú quieres estar, qué sé yo, no sé, 10 minutos más debajo de la ducha. ¿Cuánto te cuesta eso? No es fácil, ¿no es cierto? Eso te cuesta, ¿no es cierto?, qué sé yo, el costo de producción del litro de agua, ¿no es cierto?, que es esto que está acá, ¿no es cierto?, que estamos aquí en el precio, ¿no es cierto?, pero dividido por el número de hogares. Por el número de habitantes. Claro, o sea, pensemos ahora, ¿no es cierto?, que sí, claro, porque como lo pagan entre todos, ¿no es cierto?, el próximo litro de agua, ¿no es cierto?, te cuesta lo que te cuesta el litro de agua, pero dividido por N habitantes. O sea, supongamos que hay 200 casas, ¿no es cierto?, o no, qué sé yo, habrán un poco más incluso, ¿no es cierto?, pueden haber unas 500 casas en Putre, ¿no es cierto? O sea, el precio del agua dividido por 500. O sea, básicamente, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo es que eso es casi nada, casi cero por aquí. ¿A dónde va a consumir entonces el consumidor racional? Aquí, pues, este es el precio. Usemos el dedito, así para que se vea. Ahí. Ese es el precio. ¿Te das cuenta? O sea, ¿no es cierto?, la gente va a consumir hasta este punto y no hasta este otro punto. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que consumir hasta este punto tiene un costo marginal de largo plazo hasta por acá arriba. Te lo digo de otra manera. Yo quiero un cuadradito. Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que si esta línea fuera derecha, ¿no es cierto?, cosa que no ocurre en este caso, se supone que la función de oferta es plana, digamos, ¿no? Hagámosla más mejor, ¿te tinca? El problema cuando ustedes tienen un profesor que es mal dibujante, ¿no? Eso yo alegaba mucho por ese problema. Ups. Bueno, el dibujo quedó como el reverendo Loli, pero bueno, dijimos que era esta cara, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Que fíjate, estoy dibujando con el puto mouse, ese es el problema, ahí está. Mira, entonces, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto, chanchitos? Es que lo voy a dibujar con otro color para que no salga tan ataoso. Mira, lo que estamos diciendo es que si ellos consumen hasta este punto, ¿no es cierto? Donde está la D, ¿no es cierto? Significa esto. ¿Me cacháis? Significa que la gente va a consumir hasta este punto. El costo marginal de largo plazo de producción de eso es toda esta área que está acá abajo. Pero la misma gente, ¿no es cierto?, valora ese bien, ¿no es cierto?, solo en este triángulo que está acá. Todo esto que está acá es exceso de costo. Esto es el costo del derroche. ¿Ok?
Mostrémoslo con el dedito. Todo este triangulito que está acá, ¿no es cierto? Es el costo del derroche. ¿Te das cuenta? Eso es botar agua. Y esto se produce exclusivamente porque tenemos un bien que no está siendo excluyente. Y eso no está siendo excluyente significa, ¿no es cierto?, que no tiene un precio que sea eficiente desde el punto de vista del mercado. ¿Ok? Bien, eso es un poco, ¿no es cierto?, uno de los problemas que tenemos con este asunto, pero deberíamos generalizarlo, ¿no es cierto? Porque esto ya es un problema, ¿no es cierto?, si se quiere casi mnemotécnico lo que estamos mostrando acá, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, esto es aplicable a muchas otras cosas, ¿no es cierto? O sea, que si yo, los mismos estudiantes universitarios, ¿no es cierto?, estaban diciendo, mire, nosotros queremos universidades gratis. ¿Qué significa eso? Algunos de ustedes estuvo en la calle, me imagino, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, decimos queremos educación gratuita y de calidad, la queremos ahora, ¿o no? Sí. ¿Sí, no es cierto? Yo te caché, Víctor, tú estabas ahí pegándole a los pacos, qué sé yo qué. Ah, ¿No era así? Pablo, tú eres tú entonces el weón que andaba ahí aforrándole a los pacos, ¿no? Pablo estaba tirando bombas. Que andaba tirando bombas molotones. No, a ver, bueno, a ver. De hecho, yo no soy partidario de la educación gratuita para todos, porque en la práctica, lo que tú haces, ¿no es cierto?, en la práctica con eso, es que estás derrochando un recurso. Incluso la gente que no valora la educación, ¿no es cierto?, se va a meter en la universidad, ¿no es cierto?, porque total, ¿qué daño le hace? Profe, eso es parecido al ejemplo que tienen en delante, ¿cierto? Tienen aristas Es el mismo parecidas. efecto, ¿no es cierto?, de los medidores de agua potable en Putre. Mm, Claro. Es muy grave eso. Bien, pero mira, de nuevo, no me quiero meter en tetes, después van a decir, no, que el profe dijo que no quería la educación gratuita y de calidad. Yo no dije eso, lo que dije, ¿no es cierto?, es que eso es ineficiente. Y por último, como está grabado, ¿no es cierto?, no puedo hacerme el tonto. Ya, listo, bien, ok. ¿Cuál es el problema con este asunto, chanchitos? Veámoslo en términos más generales, ¿ok? Hasta aquí está claro, ¿no es cierto?, que por el lado de la función de oferta, ¿no es cierto?, tenemos un problema más o menos serio, ¿no es cierto?, con la provisión de bienes públicos, ¿no es cierto? Si no tenemos precio para ellos, ¿no es cierto?, tenemos un problema. Pero es que además hay otro problema más. Mira, ¿ustedes se acuerdan de cuando vieron las funciones de demanda, la agregación de las funciones de demanda de los bienes? Eso lo vieron en microeconomía. Les dijeron, mira, pero hagámoslo sintético. Pensemos, ¿no es cierto?, que sé yo, que tengo un mercado cualquiera, ¿ok? Cambiemos color, ¿no es cierto? Y digamos que tengo dos funciones de demanda, ¿ok? Tengo dos consumidores por ahora, ¿ok? Digamos, esta es la demanda por este bien del señor A. ¿Les tinca? Obviamente esto es la cantidad, ¿no es cierto? Estos son los precios, qué sé yo, ¿no es cierto? Y aquí tengo la demanda del señor A, ¿ok? Esto es, bueno, da lo mismo. Y supongamos que tengo también acá, ¿no es cierto?, la demanda del señor B, ¿ok? Aquí está. El señor B, ¿no es cierto?, no valora tanto este bien, ¿no es cierto? Esa función no es paralela, ¿eh? La voy a cambiar un poquito, ¿no es cierto?, porque... Uy, la pegué, ya, no importa. La voy a cambiar un poco para que no crean que hay paralelismo y cosas. Supongamos que es así la función de demanda del señor B. ¿Ok? ¿Cómo se obtenía la demanda de mercado en este caso? ¿Se acuerdan ustedes cómo era? Bien, les fue bien en microeconomía porque entendí. Chanchitos, me extraña araña. Pablo se fue a dormir Profe, la siesta. ¿Qué? Pablo, ¿te acordás pero cómo era la demanda de mercado en ese caso? la demanda, eh, no, profe, no me acuerdo. Buena. Mira, lo que les decía a ustedes, mira, si se bienes, ¿no es cierto?, que si yo, si este es el precio, por ejemplo, si ese es el precio, ¿no es cierto?, pensemos en un P0. Bueno, el señor A, ¿no es cierto?, el señor B en este caso, ¿no es cierto?, ni me acuerdo cuál era el señor A y cuál era el señor B, era ese, ¿no es cierto?, consumía eso hasta ahí. Y a ese mismo precio, ¿no es cierto?, el señor A, ¿no es cierto?, consumía hasta aquí.
¿ok? Este es Q de A, ¿no es cierto? Y este es Q de B. Chancho, ¿ok? ¿Cuánto se consume en el mercado a ese precio? Q de A más Q de B, no, así es de corto. ¿No es así? O sea, yo copio, ¿no es cierto?, esta distancia para acá, ¿no es cierto? Y me queda, por ejemplo, por ahí. ¿Te das cuenta? Este es un punto de la demanda de mercado. Lo que yo estoy haciendo, chanchitos, es sumar horizontalmente, ¿no es cierto?, las cantidades a cada precio. ¿Ok? ¿Estamos claros? O sea, ya, después lo vamos a notar como ecuación. ¿Ok? El punto es, ¿no es cierto?, que eso lo hacía punto a punto, ¿no es cierto? A que si al precio cero, por ejemplo, que si yo la distancia, si yo sumo a precio cero, ¿no es cierto?, este consumo del señor B, este consumo del señor A, sumo las dos cosas, ¿no es cierto?, y llego por acá. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, que si yo llegué acá, a este punto de acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es un punto medio conflictuoso, ¿no es cierto?, acá ya no consume nada el señor B, ¿no es cierto?, solamente consume el señor A. Bien, fantástico. O sea, quiere decir que está ahí, ¿no es cierto? Todo el mercado consume lo que consume el señor B solamente. ¿Ok? Listo. Tengo entonces mi función de demanda de mercado, que es algo como eso. ¿No es decir? Ahí, a partir de ese punto para arriba, ¿no es cierto?, coincide con la demanda del señor A, ¿no es cierto? En verde, entonces, chanchitos, tengo la demanda de mercado. ¿Ok? ¿Qué es lo que era esta demanda de mercado? ¿No es cierto? Bueno, era la sumatoria, ¿no es cierto?, de los Q, la sumatoria de los Q, de P. dp, digamos, ¿no es cierto? Desde, bueno, o sea, dp, eso es la expresión continua. No, eso no es así. De los q, que es función dp, ¿no es cierto? ¿Ok? De dp igual 0 hasta lo que sea, hasta el infinito. ¿Ok? Listo. Ahí está mi función de demanda para un bien privado. ¿No es así? Para un bien común y corriente, ¿no es cierto? Ustedes se lo enseñan a ustedes en teoría de la empresa, ¿no es cierto? Y por tanto, ¿no es cierto?, no debería haber ningún problema en este asunto. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando este es un bien público? A ver, imaginárselo. Víctor, ¿qué pasa cuando esto es un bien público? Cuando es un bien público, mm, Fíjate que en el mm, caso de un bien público, ¿no es cierto? Te doy una pista. En el caso de un bien público, ¿no es cierto?, tú no cobras por el uso. Cobras, si es un camino público, ¿no es cierto?, qué sé yo, la gente transita nomás. No se les cobra. No se les cobra nada. no se les cobra nada. Entonces, no, ahí no habría QDB, QDA. No habría. Mira, ¿Mm? supón, por ejemplo, que, si yo, que existe esta cantidad, supongamos que exista esta cantidad del bien público. Vamos a notar aquí existe esta cantidad del bien público. ¿Cuánto es la disposición a pagar, ¿no es cierto?, de ambos consumidores? Supongamos que coincide con este QB. Supongamos que tenemos esta cantidad de bien público, esta cantidad de plazas, de caminos, ¿no es cierto?, que de hospitales, lo que sea. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que como son bienes no rivales ni excluyentes, ¿no es cierto?, entonces la valoración de ese bien, ¿no es cierto?, es la suma, ¿no es cierto?, es la disposición a pagar, ¿no es cierto? Eh, uf, salen tonterías aquí en el teléfono. La gente está dispuesta a pagar, ¿no es cierto?, hasta P0 en el caso del señor B. Y la disposición a pagar, ¿no es cierto?, del señor A, ¿no es cierto?, está por acá arriba. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Sí? Con respecto a eso que dice que es la disposición a pagar, ¿sería como el precio que uno le pone? ¿O cómo? ¿O que le Claro, está, claro, o la que le disposición a impone? pagar, ¿no es cierto?, se refiere al hecho, ¿no es cierto?, a la valoración, ¿no es cierto?, del bien. O sea, el hecho, ¿no es cierto?, de que los bienes no sean ni rivales ni excluyentes no significa que la gente no los valore. ¿Te das cuenta? De hecho, en el ejemplo que mostraba, que les contaba recién del camino, ¿no es cierto?, pasaba exactamente eso. ¿Te das cuenta? Todos estamos dispuestos a pagar algo por el camino. ¿Te das cuenta? Ujú. Por tener Ah, un claro, camino pero unos bueno. más y otros menos.
unos más y otros menos, ¿ok? Que Ah, es ya, exactamente lo perfecto. mismo que tengo acá. Ok, ya entendí. Solo que, por el hecho, ¿no es cierto?, de que no sean, que son bienes no rivales, ¿no es cierto?, ninguno de ellos se excluye, ni en realidad ninguno de ellos le cobro. ¿Te das cuenta? O sea, la valoración de esta cantidad del bien público B, ¿no es cierto?, digamos esta Q sub P que está aquí mismo, ¿no es cierto?, es la suma de estos dos precios. O sea, si este tipo estaba dispuesto a pagar PP y este otro está dispuesto a pagar PA, entonces yo sumo PA más PB, ¿no es cierto? Por acá arriba, por ejemplo, y aquí tengo PA más PB. Ups, me cambió la pantalla. Acá arriba tengo APA más PB, por ahí arriba. ¿Qué es lo que me quedó ahí? Este procedimiento, por supuesto, lo puedo hacer infinitas veces. Porque si yo sumo a precio, la cantidad cero, ¿no es cierto? La gente estaría dispuesta a pagar por ahí, hasta ahí yo sumo y me queda por ahí arriba. Bueno, fíjate, ¿no es cierto?, que en este caso, ¿no es cierto?, la función de demanda del bien público llega hasta por aquí nomás. O sea, para el caso del señor B, él ya no valora más cantidades del bien público, solamente las de acá. ¿Qué es lo que me queda entonces? Bueno, entonces significa, ¿no es cierto?, que aquí, desde aquí para adelante, ¿no es cierto?, es solamente la demanda del señor A. Bueno, fíjate, ¿no es cierto?, lo que me queda. ¿Les queda claro? Fíjate, ¿no es cierto?, que en el caso del bien público, ¿no es cierto?, la suma no es la suma horizontal, ¿no es cierto?, de las cantidades a los precios, a cada precio. En el caso del bien público, dado que no hay exclusión ni rivalidad, ¿no es cierto?, la función de demanda, ¿no es cierto?, por bienes públicos, ¿no es cierto?, es la suma vertical, ¿no es cierto?, de los precios para distintas cantidades. ¿Ok? Esto que está en negro, ¿no es cierto?, entonces, tenchitos, esto es la demanda por un bien público. La demanda por un bien público. ¿Ok? Y eso la podemos escribir, ¿no es cierto?, como la sumatoria, ¿no es cierto?, de los P de Q, desde Q igual 0 hasta N, lo que sea. Es exactamente al revés, ¿no es cierto?, de cómo es la función de demanda de mercado, chanchitos. ¿Estamos claros? Esto, ¿no es cierto, chanchos, muchachos, tiene algunos inconvenientes. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que en el caso, ¿no es cierto?, de los bienes públicos, de los bienes privados, ¿no es cierto?, la demanda de mercado, ¿no es cierto?, no solamente es una demanda, ¿no es cierto?, por utilidades, por un bien, ¿no es cierto?, en un determinado caso. También, ¿no es cierto?, la demanda de mercado, de alguna manera también define quiénes consumen y quiénes no. O sea, lo habíamos dicho, a un precio por acá arriba, ¿no es cierto?, más arriba de esto, ¿no es cierto?, para arriba, solo consume el señor A. O sea, la función de demanda por bienes privados, ¿no es cierto?, también supone exclusión de algunas personas del consumo a determinados precios. ¿Te das cuenta? En el caso de los bienes públicos eso no ocurre. Incluso gente que valora muy poco, ¿no es cierto?, un bien público, ¿no es cierto?, también entra en la función de demanda, si se quiere. O sea, yo podría encontrar, no sé, supongamos que esto es una, qué sé yo, la demanda por una plaza, por decirte algo. ¿Ok? Bueno, si tengo un señor que es cuadrapléjico y es ciego, ¿no es cierto?, ¿cómo será la demanda por plaza de un señor como ese? Bueno, probablemente sea una demanda minúscula, ¿no es cierto?, pero chiquitita, ¿no es así? En que el tipo, ¿no es cierto?, que si yo le sirve la plaza para que lo lleven en la silla de ruedas, respirar poco aire y nada más. ¿Te das cuenta? Bueno, pero por mucho que él no valore mucho, que él valore muy poco la plaza, igual la utilidad que le reporta suma a la función de demanda. ¿Queda claro? Una primera cosa que nos ocurre entonces, chanchito, es que aquí aparece una diferencia que es bien importante, ¿no es cierto? Cosa uno, la demanda de mercado por bienes eh, privados, digamos, pongámosle un nombre genérico, privados, también implica exclusión de algunos consumidores. También implica exclusión. ¿Ok? En el caso de los bienes públicos,
el caso de los bienes públicos, aquí todos aportan al valor del bien público. ¿Estamos, Chancho? Sí, profe, se entendió. ¿Me entendió, no es cierto? Bien, a ver, pero esto no son todas las complicaciones, y aquí aparecen más complicaciones todavía, son todavía más enredadas toda esta cuestión. ¿Borramos esta paginita o avanzamos hacia otra? Vamos a avanzar hacia otra. Poner en blanco. Ahí está. Ya está. Bien, hasta aquí hemos dicho algo súper interesante, ¿no es cierto? Bueno, no sé, interesante para mí, a lo mejor para ustedes es una absoluta lata. Lo que estamos viendo acá, chanchitos, es que lo que hemos dicho hasta acá, ¿no es cierto? Es básicamente, ¿no es cierto?, una función de demanda que es bien rara. ¿Ok? Veamos, comparemos. ¿Ok? Supongamos, ¿no es cierto?, que ya sabemos, ¿no es cierto?, que las funciones de demanda, ¿no es cierto?, son distintas en el caso de los bienes públicos y en el caso de los bienes privados. ¿No es así? En particular, ¿no es cierto?, qué sé yo, una demanda por un bien privado, ¿no es cierto?, tiene una... A ver, olvidémonos, ¿no es cierto? ¿Nos olvidamos? No nos olvidamos nada. Eh, ya, digamos que aquí tenemos una función de demanda por un bien privado. ¿Ok? Pensemos aquí que son iguales las dos. ¿Qué diferencia hay, ¿no es cierto?, entre una demanda de un bien privado y un bien público? Bueno, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Eh, los costos marginales no tienen por qué ser distintos en un caso o en otro. Supongamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo tengo aquí una función de oferta del bien público o bien privado, nos da lo mismo por ahora. ¿Qué es lo que refleja el equilibrio de mercado? Esta cantidad, ¿no es cierto?, que se ofrece en el mercado privado. ¿Qué sentido tiene eso? Me quedó feo ese mono, ¿eh? Pero bueno, vamos a decir, vamos a ver cómo está la capacidad de ¿cómo se llama?, de observación de ustedes. A ver, supongamos, por ejemplo, que yo digo, mira, este es el precio, ¿ok? ¿Qué sentido, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en un punto como este? ¿Ok? Cuando yo digo, mira, esta es la cantidad. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que nos ocurre acá, ¿no es cierto?, es que esta función de demandas, todos sabemos, ¿no es cierto?, son utilidades marginales, ¿no es así? En este punto, ¿no es cierto?, para todos los consumidores, pasa que la utilidad marginal del bien sobre el precio es igual. Del señor I, de la utilidad marginal para el señor J sobre el precio, son todos iguales. La utilidad marginal por peso gastado, ¿no es cierto?, en el caso, ¿no es cierto?, de un bien privado, ¿no es cierto?, significa que las utilidades marginales partido por precio, ¿no es cierto?, la cantidad de utilidad marginal que se obtiene por cada peso gastado en el bien es la misma para todos los consumidores. Y en el caso de un bien público, fíjate, ¿no es cierto?, que el precio, o sea, si asumimos que este precio, ¿no es cierto?, equivale al costo marginal, ¿no es cierto?, de producción del bien, ¿no es cierto?, hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de un bien público, ¿no es cierto?, pasa lo mismo, el costo marginal, ¿no es cierto?, es el mismo, ¿no es cierto?, que la utilidad marginal, ¿no es cierto?, se quiere del último consumidor. Ese es el problema. Fíjate, ¿no es cierto?, que esta curva de costos marginales, ¿no es cierto?, de demanda, ¿no es cierto?, en el caso de un bien público, significa que yo tengo un montón de funciones de demanda por acá, de otras personas. Fíjate que esto significa, ¿no es cierto?, que la utilidad marginal de este ciudadano, llamémosle A, no, a ver, A, B y C, ¿no es cierto?, resulta que en el caso de un bien público, ¿no es cierto?, la utilidad marginal de A no es la misma que la de B ni que la de C. Esta relación que está acá arriba, esta, no se cumple en el caso de los bienes públicos. ¿Ok? La utilidad marginal sobre el precio, ¿no es cierto?, del señor A, ¿no es cierto?, la utilidad marginal del señor A, ¿no es cierto?, es distinta, ¿no es cierto?, de la utilidad marginal de B sobre el precio de B. Los precios son constantes. Y distinto que la utilidad marginal del señor C sobre el precio de C. Son todas distintas.
¿Qué tal? Dado que el precio, ¿no es cierto?, es uno solo, en ambos casos, ¿no es cierto?, lo que nos importa, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos prescindir, ¿no es cierto?, de los precios, acá también, ¿no es cierto?, o sea, acá da lo mismo, ¿no es cierto?, porque es un solo precio de mercado, acá también porque estamos cobrando ningún precio, ¿no es cierto?, por el caso de los bienes públicos. Significa que directamente las utilidades marginales de los bienes, ¿no es cierto?, son distintas, ¿no es cierto?, para el caso, ¿no es cierto?, de un bien público que de un bien privado. ¿Ok? En un bien privado, ¿no es cierto?, en el caso de un bien privado, las utilidades marginales de todos los consumidores, ¿no es cierto?, es la misma. O sea, cuando usted compra una ampolleta, ¿no es cierto?, si usted, ¿cachai?, qué sé yo, si tú, Víctor, compras una ampolleta, y qué sé yo, y tu vecina, Juanita, compra una ampolleta, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que la utilidad marginal de la ampolleta es la misma para los dos. Claro, La satisfacción que experimentan los dos, ¿no es cierto?, con la ampolleta es la es la misma. misma, la misma. ¿Estamos claros? Cuando se trata de un bien público, no podemos decir eso. Cuando alguien construye un camino, como en el ejemplo que estábamos diciendo recién, ¿no es cierto?, van a haber algunas personas para las cuales la utilidad del camino, ¿no es cierto?, la utilidad marginal del camino, ¿no es cierto?, es mayor que para otros. Está claro, ¿no es cierto?, que si yo, que si hay alguien que es dueño de camiones, ¿no es cierto?, que si yo, y que quiere andar por este camino con camiones cargados, ¿no es cierto?, el costo de tener un mal camino es más alto que para mí, que tengo puros autos, ¿no? ¿Se da cuenta? Y menos todavía, ¿no es cierto?, en el caso de alguien que vive a 100 metros de la carretera, ¿no es cierto?, y tiene jeep. A él le da lo mismo en la práctica, ¿no es cierto?, que el camino esté malo o esté bueno, casi. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el problema con esto, chanchitos? El problema que tenemos con esto, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que ¿cómo se llama?, la valoración de bienes públicos, ¿no es cierto?, no puede prescindir, ¿no es cierto?, de cierta forma, ¿no es cierto?, de alguna manera de medir la utilidad social que se produce con los bienes públicos. ¿Ok? No es llegar y sumar personas. ¿Estamos claros? Para algunas personas un bien puede ser muy valorable y para otras no tanto. ¿Ok? En el lenguaje político, ¿no es cierto?, alguien podría decir, mire, que este bien es muy necesario, porque lo valora mucho, ¿te das cuenta? Y para otras personas el bien no es tan necesario porque no lo valoran tanto, ¿te das cuenta? O dicho de otra manera, ¿no es cierto?, dado que no tenemos un sistema de precios que racione el consumo de bienes públicos, ¿no es cierto?, la utilidad marginal de las personas va a ser distinta según el tipo de bien que se trate, y según los gustos de las personas, por supuesto. ¿Se dan cuenta? ¿Queda claro este punto, chanchitos? En los hechos, ¿no es cierto?, viejos perros, esta parte del problema, ¿no es cierto?, nos lleva a todo un componente, ¿no es cierto? Aquí tenemos que tener algunos criterios de agregación. Aquí aparecen dos problemas, ¿no es cierto?, simultáneamente, ¿no es cierto?, que son como bien importantes. ¿No es cierto? Alguien te podría decir, oye, bueno, habrá que valorar más a algunas personas que a otras, ¿no es cierto? Está claro, ¿no es cierto?, que si nosotros construimos, por ejemplo, que si yo, no sé, una vereda, ¿no es cierto?, que si yo, esa vereda es más importante para la gente que tiene movilidad, problemas de movilidad. ¿Te das cuenta? De que si yo, para un tipo que tiene silla de ruedas, ¿no es cierto?, es importantísimo tener una vereda, ¿no es cierto? Para un tipo que está bueno y sano, ¿no es cierto?, que tiene zapatos duros y que si yo quiero, ¿no es cierto?, le da lo mismo tener vereda o no. A caminar le da más o menos igual, ¿no? ¿Y cuánto vale la utilidad del tipo en silla de ruedas en relación a la utilidad del otro tipo? Si yo construyo plazas, ¿no es cierto?, habrá personas que valoran mucho las plazas, ¿no es cierto?, que si yo, los cabros chicos, que si yo, eh, ese tipo de gente, ¿no? Como los brocacochis que van a jugar a las plazas, ¿no es cierto?, los adolescentes, ¿no es cierto?, como ustedes que van a pololear a las plazas, ese tipo de cosas, ¿ok? Y para los oficinistas, para alguien que trabaja alrededor de la Plaza Colón, que lo único que hace es mirar la plaza y nada más, ¿qué importancia tiene la plaza para él? Un discapacitado, ¿no es cierto?, para un tipo, el ejemplo estúpido que había dado, ¿no es cierto?, que si yo, de un cuadrapléjico, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la plaza para el cuadrapléjico? Nada. Nada, ¿no es cierto? Por ahí van los problemas, ¿no es cierto? Entonces tenemos un problema de agregación, ¿ok? Tenemos un problema serio, ¿no es cierto?, de agregación, ¿no es cierto? Okay. Tiene un problema bien importante de agregación. ¿Podemos ignorar ese problema de agregación? Bueno, más o menos.
¿ok? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, aparece todo un problema, ¿no es cierto?, de hecho, con este asunto, porque de hecho, en la práctica nos vamos a encontrar, cuando expliquemos algunas cosas sobre evaluación social de proyectos, ¿no es cierto?, vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay cierto tipo de obras públicas, ¿no es cierto?, que definitivamente tienen cierto sesgo, ¿ok? Eh, ejemplo, qué sé yo, si tú construyes un camino acá en Azapa, ¿no es cierto?, qué sé yo, bueno, no sé. A ver, en Santiago eso es más claro, qué sé yo, se construye el camino de la pirámide, ¿no es cierto?, qué sé yo, que conecta Huachuraba, ¿no es cierto?, Quilicura, con Vitacura Las Condes. Ese camino, ¿no es cierto?, costó una fortuna, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué se construye ese camino y no otros caminos que podrían ser más transitados? Bueno, muy sencillo, ¿no es cierto? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que por ese camino transita gente con mucha plata. ¿Cuánto vale el tiempo de la gente con mucha plata? Mucha plata. ¿Se dan Claro. cuenta? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso hace que el proyecto, ¿no es cierto?, de un camino en un lugar donde vive gente con mucha plata sea más rentable, ¿no es cierto?, que un camino, el mismo camino, construido en un lugar donde la gente tiene poca plata. Porque la valoración del tiempo, ¿no es cierto?, que hace la gente con plata es mayor que la valoración del tiempo que hace la gente sin plata. Y eso, Chanchito, si ustedes se dan cuenta, significa que van a haber algunos bienes públicos, ¿no es cierto?, que se van a revelar más rentables, ¿no es cierto? En el caso, ¿no es cierto?, de la gente con plata, es decir, la inversión pública tendería a favorecer a la gente con plata. Mire qué estúpido. ¿Se dan cuenta? Otro problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que en realidad, ¿no es cierto?, finalmente, ¿no es cierto?, los bienes públicos tienden a depender mucho de la cantidad de gente, de las áreas de influencia, si se quiere, ¿no es cierto? Me parece que tú, Víctor, estabas el semestre pasado, ¿no es cierto?, conmigo en evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, en proyectos, ¿sí? Sí, profe. En evaluación de proyectos sociales. Claro. Bueno, ahí vimos, ¿no es cierto?, que si yo la cuestión de las áreas de influencia, etcétera, ¿no? Eh, Ah, claro. ¿Y cómo se llama? Y ahí salió una cosa muy importante, ¿no es cierto? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, el hecho de que un proyecto tenga mucho público, digamos, ¿no es cierto?, aunque el público no lo valore mucho, hace que los proyectos sociales sean muy valiosos. Y entonces yo les comentaba, ¿no es cierto?, en el curso del semestre pasado, les decía, bueno, que si yo, en el caso del Transantiago, por ejemplo, el Estado chileno gasta 700 millones de dólares al año en subsidios. 700 millones de dólares al año solo en subsidios al Transantiago. En Arica pasaron más de 10 años, ¿no es cierto?, o más, o 15 años, ¿no es cierto?, para poder contar con un embalse, como el caso de Quilonta, ¿no es cierto? Ese embalse tiene el buen costo de costar 100 millones de dólares, y costó muchísimo hacerlo, porque no era rentable. ¿Cómo resulta que es rentable, ¿no es cierto?, gastarse 700 millones de dólares al año, 7 embalses Quilontas cada año, y resulta tan difícil de hacer un proyecto de un embalse, ¿no es cierto?, en el caso de Arica? La respuesta, ¿no es cierto?, es muy sencilla. Ocurre, ¿no es cierto?, que en el transporte público de Santiago, ¿no es cierto?, circulan alrededor de 3 millones de personas al día. Los usuarios de agua potable en Arica, ¿no es cierto?, son 200.000 personas al año. Está claro, ¿no es cierto?, que ahorrarle 10 pesos, ¿no es cierto?, a los santiaguinos usuarios del Transantiago, ¿no es cierto?, es más rentable desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, que ahorrarle, que proveer de agua a los ariqueños. Un problema importante, ¿no es cierto?, que tenemos acá, ¿no es cierto?, entonces, es que los bienes públicos tienden a seguir al público, a la cantidad de público, ¿no es cierto?, que los usa. ¿Ok? Aquí tenemos dos problemas, entonces, ¿no es cierto? Es decir, aquí, bueno, estos problemas, ¿no es cierto?, se han solucionado, ¿no es cierto?, que si yo lo vamos a ver, esa parte, ¿no es cierto?, cómo es que se soluciona este tipo de problemas, ¿no es cierto?, cuando demos la siguiente vuelta en este asunto, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no es cierto?, este es un problema, ¿no es cierto?, y hay mucha gente que ha dedicado mucha tinta y mucho tiempo a pensar en cómo solucionar este problema, ¿ok? Qué sé yo, algunos ajustes de precio, ¿no es cierto?, qué sé yo, ajustes por distribución del ingreso, una serie de otras cosas más, ¿no es cierto? En Chile se ha adoptado, ¿no es cierto?, una cuestión que se conoce como el criterio de Kaldor, ¿ok? El criterio de Kaldor, ¿no es cierto?, te dice directamente, ¿no es cierto?, de que
de que cuando estamos planteando un problema como este, ¿no es cierto? En realidad estamos planteando dos problemas, ¿ok? El primer problema, ¿no es cierto?, es el problema de eficiencia técnica, ¿no es cierto?, de eficiencia en términos, ¿no es cierto?, de agregación de valor, ¿no es cierto? Pero otro problema muy distinto, pero muy diferente, es cómo se distribuyen esos beneficios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice Caldor? ¿No es cierto? Que en realidad, ¿no es cierto?, la evaluación de proyectos debería hacerse con independencia del problema de la distribución de los beneficios, porque son dos problemas separados. De hecho, ¿no es cierto?, si ocurre, por ejemplo, qué sé yo, que nosotros, en el ejemplo que estábamos diciendo recién, si nosotros decidimos construir un camino, qué sé yo, en un barrio rico, justamente porque el proyecto se hace rentable, porque el barrio es rico, ¿no es así? Bueno, una forma que podemos hacer es aplicarle un impuesto mayor a los ricos y redistribuir parte de los beneficios que ellos obtienen con la inversión pública hacia los más pobres. Pero no dejar de hacer el proyecto, porque ahí tenemos la ganancia, ¿no es cierto?, que después podemos distribuir. ¿Ok? Pero detener el proyecto porque la ganancia se distribuye inequitativamente no tiene sentido. Eso es lo que se conoce como el criterio de Caldor. ¿Ok? Lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no es cierto? No es el único criterio que hay para este tipo de cosas, hay otros postulados que se hacen respecto a este tipo de problemas. Pero en el segundo lugar, el segundo problema que aparece acá, ¿no es cierto?, es el problema de agregación de las funciones de utilidad. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que esto da origen a problemas, ¿no es cierto?, de índole política. ¿Ok? La verdad es que aquí lo que estamos diciendo es, bueno, a ver, ¿cuál es la demanda que a nosotros nos interesa? ¿Cómo valoramos las utilidades marginales de distintas personas? Las distintas utilidades marginales de las personas. ¿Ok? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un problema en que el mercado no resuelve, porque no existe mercado para este tipo de bienes. ¿Te das cuenta? El mercado, ¿no es cierto?, igual a las utilidades marginales, se acabó la historia. ¿Ok? El problema, ¿no es cierto?, es que cada uno sabrá cuánto consume del bien, ¿no es cierto?, y por lo tanto la utilidad marginal por precio gastado es la misma para todos. ¿Ok? Fantástico. En caso de los bienes públicos eso no ocurre. Tenemos el problema de representación. Aparece ahí. ¿Ok? Haz tú, cuidado. Aquí, como aparecen, como les decía, varios problemas. ¿Okay? El problema, digamos, problema 1, ¿no es cierto? El problema 1. ¿Por qué no me pesca esta cosa? No me está pescando, no sé. Bueno, ya que me está agarrando para la chuleta, ¿no es cierto? Esta cosa. Bueno, a ver, ups, esta cosa. Está un poco lejos mi teléfono, parece. Bueno, lo vamos a solucionar. Este problema luego, chanchitos. Yo les aseguro que este problema, ¿no es cierto?, no va a quedar así, a la brevedad. Bueno, no me pesca ni vale chuleta esta cosa. ¿Qué pasó? Oye, a ver. Me parece que ahí. Ahí está, ya está. Bien, a ver, ¿qué es lo que estábamos diciendo entonces? Estábamos diciendo, mira, uno es el problema, ¿no es cierto?, de cómo agregar, ay, qué fea la letra, bueno. Ya. Un primer problema, me dan un segundo, muchachos. No, tranquilo nomás. Aló, Sí, profe. Rodrigo, estoy haciendo clase, cuéntame en breve, te llamo en 15 minutos más, no sé, 20. Sí, claro. Chao. Un deudor. Lo bueno es que los deudores se acuerdan de pagar sus cuentas. Oye, a ver, lo que decíamos, chanchito. Uno, ¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto?, del cómo, integrar, considerar, ¿no es cierto?, cómo considerar distintas utilidades marginales. Esto lo llamamos el problema de agregación. Problema de agregación. De agregación. Este problema de agregación no es broma, chanchitos, ¿ok?
esto tiene como dos vertientes, si se quiere, ¿no es cierto? Una respuesta, ¿no es cierto? Si se quiere, ¿no es cierto? Es una respuesta política, y eso nos va a obligar un poco a examinar cómo funciona la política. En la política, ¿no es cierto? Uno tiene un principio, por lo menos en la democracia, un hombre, un voto. ¿Ok? Aquí no hay diferencia de utilidades marginales, ni porque es pobre, ni porque es paralítico, ni porque es nada. Un hombre, un voto, chao. ¿Ok? Es una respuesta política democrática. ¿Ok? La política democrática. Vamos a ver cómo funciona un poco la democracia, porque tiene importancia desde el punto de vista de la asignación de recursos, no porque nos gusta hablar de política. Y otro problema, ¿no es cierto?, completamente distinto, ¿no es cierto?, es el que tiene que ver con la justicia, ¿ok? Si le hacemos caso a Caldor, ¿no es cierto?, bueno, una forma, una cosa, ¿no es cierto?, es las decisiones que tomemos económicas, las decisiones económicas que tomemos, ¿no es cierto?, pero otra cosa distinta, ¿no es cierto?, es cómo redistribuyamos, ¿no es cierto?, entonces los beneficios que se generan por la actividad económica, ¿ok? ¿Estamos claritos con eso? Entonces, aquí aparece el tercer componente, ¿no es cierto?, al que vamos a hacer referencia, que es la justicia distributiva. ¿Cómo es la justicia distributiva? ¿Cuáles son los criterios de justicia? ¿Qué es lo justo y qué es lo que no? ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien. El segundo problema que tenemos acá, ¿no es cierto? Ay, me está tapando esto. Eh, el problema que habíamos dicho, ¿no es cierto?, cómo considerar las funciones las distintas utilidades marginales. Esto salió re feo, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, aparece el problema de cómo valorar, ¿no es cierto?, los bienes públicos. Cómo valorar. Cómo valorar, ¿no es cierto? Y de nuevo aquí tenemos algunos criterios, ¿no es cierto? Cómo valorar. Si se quiere, aquí tenemos un problema de cómo financiar también, ¿no es cierto? Cómo financiar. Cómo financiar. En la práctica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy juntando los dos términos. En realidad, la mayor parte de la literatura sobre el tema, ¿no es cierto?, los temas parecen separados, ¿no es cierto? Y yo, porque no tenemos mucho tiempo para este curso, ¿no es cierto?, lo vamos a mantener más bien integrado. En principio, ¿no es cierto?, hay ciertos principios, ¿no es cierto?, cómo se financia un bien público, ¿no es cierto? A ver, ya lo sabemos, ¿no es cierto? O sea, que si yo, por el mismo cuento que les acabo de contar del Jaime y compañía, ¿no es cierto?, lo obvio, ¿no es cierto?, era que nosotros hubiéramos puesto impuestos, ¿no es cierto?, aquí en el barrio, ¿no es cierto?, y ya, ¿ok? Y con los impuestos arreglamos el camino, que decidamos democráticamente, y el que le gusta, bueno, el que no se cambia de casa, ¿ok? Ese es un camino, la vía tributaria. Pero aún en el caso de la vía tributaria, ¿no es cierto?, nosotros tenemos otros problemas. O sea, aquí en el barrio hay gente pobre, hay gente con plata, que soy yo soy de los pobres, ¿no es cierto? Eh, y otros son bastante lanudos los que viven por este barrio. Bueno, no soy tan pobre, digamos, pero hay gente más pobre que yo, ¿ok? Eh, ¿Todos tienen que pagar los mismos impuestos? Nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con que la forma en que uno financia los bienes públicos, ¿no es cierto?, también tiene este mismo tipo de consideración. ¿Ok? Y de hecho, ¿no es cierto?, eso nos va a obligar, ¿no es cierto?, también a pensar, ¿no es cierto?, que no solamente el lado del gasto público debe seguir criterios de justicia, sino que también los ingresos públicos deben ser justos, es decir, los impuestos. ¿Ok? Deben ser justos. Y de nuevo aparece la apelación a este problema que teníamos acá arriba, la cuestión de la justicia, esto que está acá. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo justo? ¿Cómo se gasta justamente? Y cómo se financia se gasta, ¿no es cierto?, de manera justa también. ¿Estamos claritos? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas sobre este punto? Voy a dejar hasta aquí un poco la cuestión introductoria, ¿no es cierto? Como le digo, vamos a ir dando vueltas, ¿no es cierto? Vamos a ir haciendo una especie de ciclos, ¿no es cierto? Una especie de círculos concéntricos, ¿no es cierto? Vamos a volver a este tema, ¿no es cierto?, de los bienes públicos, en cuanto demos una especie de mirada rápida, ¿no es cierto?, a este par de problemas que tenemos acá. Bien. Uh, ya nos aparecieron dos problemas, ¿no es cierto? Y uno de ellos es un tema, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver deliberadamente acá, ¿no es cierto?, que es el problema, ¿no es cierto?, de la justicia. ¿Qué es lo justo? ¿Ok? ¿Qué es lo justo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la comunidad? O sea, y aquí aparecen varios problemas, ¿ok? A ver si agregamos una paginita más. ¿Qué hora es de todo esto? Ya nos quedan como 10 minutos más, ¿no? Bueno. Ups. Digamos esta.
8. Ya está. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo justo? Y aquí vamos a partir por un problema, ¿no es cierto? Es decir, aquí, ¿qué es lo justo, chanchitos? A todo esto, a ustedes. Mira, hay un primer problema, ¿no es cierto?, con esta cuestión. El primer problema, ¿no es cierto?, es que está claro, ¿no es cierto?, que las personas deberían recibir, o sea, una primera aproximación uno diría, bueno, lo justo, ¿no es cierto?, es que la gente reciba en función de su aporte, ¿ok? Que la gente gane, ¿no es cierto?, en plata, qué sé yo, en medios transferibles, lo que sea, ¿no es cierto?, aquello, ¿no es cierto?, aquello que contribuyó a producir. Eso parece ser lo más justo. De hecho, ¿no es cierto?, eso es lo que hace el mercado. El mercado, ¿no es cierto?, si el mercado funciona bien, ¿no es cierto?, le asigna platas, ¿no es cierto?, a aquellas personas en función de su productividad. ¿El mercado es justo? Pregunto. Profe, yo creo que de manera teórica es justo, pero en la práctica, en la realidad, no es justo muchas veces. A ver, ¿qué significa eso? ¿Cómo que en la práctica, entonces, ¿para qué hacemos teoría si la teoría nos miente? ¿Para qué crees que queremos teoría? Eh, no sé por qué. Ah, a ver, Pablo, ¿qué significa eso, lo que acabas de decir? Porque la verdad es que me quedo como poncho. Yo pensé que la teoría yo la hacía para entender la realidad, pero parece que las dos cosas andan cada uno por su santo. ¿Cómo es la weá? Explícate, Pablo. Yo creo que la teoría es como una aproximación a la realidad. O sea, es como lo perfecto y la realidad no es como tan perfecta. Ya, Pero, por ejemplo, a ver, eh, en los mercados, por ejemplo, que no sé, hay, no, como por ejemplo McDonald's. O sea, el McDonald's ya es una franquicia que es súper a nivel mundial, de hecho. ah, Y, y tiene que competir, por ejemplo, acá en Arica, el Miranda contra el McDonald's. Así que son como bienes que son parecidos, por ejemplo, a hamburguesas, sándwich, eh, ¿almorzaste, pero weón, o no? sí, 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 almorcé. Oye, no, por favor. Ah, Que me llama la atención el ejemplo. Weón. Yo ya almorcé, ¿cachai? Entonces no se me habría ocurrido poner un ejemplo de sándwich y cosas de ese estilo. Y me encanta el McDonald's a todo esto, pero bueno. No Y sé, ahí eso fue lo entonces, primero que pensé. Pero claro, por ejemplo, si vemos como la distribución de la riqueza, a lo mejor, como que no se puede llegar a comparar el Miranda con el McDonald's. O sea, y eso que están en el mismo mercado. ya, Eso. a ti no te parece yo justa la competencia. opino, Víctor, ¿qué dices? encuentro que no es justo porque. Ay, encuentro que no es justo porque la empresa, y la gran empresa, como dijo mi compañero, por aquí y por allá se la buscan para que le bajen los impuestos. Un ejemplo no muy lejano, por ejemplo, a todos le ha pasado cuando van al supermercado y dicen si podemos donar un peso para, no sé, para el hogar de Cristo, a veces, o no sé, yo a veces ni escucho, yo digo que sí nomás, dos De la pesos, un Rosa, peso. ya, y Claro, uno dice, bueno, un peso, no me voy a hacer más pobre ni más, ni más rico por un peso, ya digo, sí, lo dono a los. Pero yo, ahora por lo que yo he estudiado y he entendido, estas empresas juntan, me parece que cada 6 meses o cada 3 meses, no sé, creo que trimestralmente, estas donaciones las juntan, ¿cierto? Pero el peso es mío, el de usted, el de Pablo, el de todos, que cuando vamos al supermercado se junta durante ya. 3 meses y después efectivamente hacen las donaciones, pero siempre con un objetivo que es para que el Estado le rebaje, ¿cierto? El impuesto a esta empresa, lo que me refiero a lo que son lo que es, no sé, pues Santa Isabel, líder. A ver, Entonces, en el primer caso, a ver, en el caso que estoy describiendo, Víctor, ¿no es cierto? Me estáis hablando de una empresa que hace fraude. El fraude ahí, ¿no es cierto?, está en que en realidad la empresa, qué sé yo, el líder, ¿no es cierto?, quien sea, el supermercado, cuando te pide una donación, ¿no es cierto?, debería entregarte a ti un certificado de donación, porque la plata después no la va a donar ella.
Eso me faltó dar ese detalle, que la donación no va, por ejemplo, a nombre de Víctor Montalegre, va a donación de, claro, como dijo usted, de la empresa, ¿me entiende? Claro, la donación en ese caso pasa como si si la farmacia Humana o si el líder, ¿no es cierto?, estuviera regalando la Sí. plata. Y es a ellos los que le hacen una rebaja tributaria, ¿no es cierto?, por concepto de donación con fines sociales. ¿Te das cuenta? Eso, profe, usted lo explicó mejor. Exactamente, ¿no es cierto? En realidad la plata, ¿no es cierto?, es parte de tu vuelto. En realidad el que donó eres tú, ¿cachai? Pero resulta que el beneficio tributario lo percibe la empresa, ¿no es cierto?, que recauda la plata, no la que Eso aporta la plata. es lo que ¿Cachai? yo quería explicar, claro, usted lo explicó mejor, sí, sí. Ya, pero eso se llama hacer trampa. ¿Te das cuenta? Eso es trampa simplemente. O sea, a mí me pasa todos los semestres, ¿no es cierto? Que si yo, que algunos cabros me dicen, pero puta, profe, ¿cómo me pone a mí un 4 y a este otro weón le puso un 6? Y resulta que este otro weón pasó copiando. Y yo no copié nada y me saco peor nota que el que copió. ¿Qué podéis decir Mm, de eso? claro, Tramposo, ¿no es cierto? O pues, sea, claro. los tramposos no faltan, ¿ok? O sea, los tramposos, ¿no es cierto? Los fraudulentos, ¿no es cierto? Algunos tramposos llegan al presidente de la República, en fin. Eh, Mm. ya, ya lo siento, no pude resistirme. Profe, retiro. No pude No, yo resistirme, creo lo que está siento. bien. No quería decir eso. No, pero de verdad, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, hay conductas, ¿no es cierto?, que son delitos simplemente, que si yo, empresas que se coluden, ¿no es cierto?, que si yo, que hacen un montón de cosas que son simplemente delitos, ¿te das cuenta? Claro, delincuentes hay en muchas partes, ¿no es cierto? Y eso, pero eso no tiene mucho que ver con criterio de justicia. Todo el mundo, o sea, que si yo ahora mismo, tú sabes, ¿no es cierto?, que si yo que Impuestos Internos entregó 500 lucas de subsidio a un montón de gente, ¿no es cierto?, que no lo necesitaba. ¿Sabías todo Sí, eso? pues ahora, sí, 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 ayer estaba viendo la noticia Que hay casi y medio millón de personas, ¿no es cierto?, que defraudó al fisco, ¿no es cierto?, mm, y se quedó con 500 lucas que no le correspondía. claro, Eso es hacer trampa, ¿cachai? Todo el mundo hace trampa, ¿no es cierto? O sea, suponer de que la sociedad, ¿no es cierto?, es un montón de gente santa, ¿no es cierto?, y buena onda, y que si yo qué, ¿no es cierto?, eso es simplemente una ingenuidad. Siempre nos vamos a encontrar con trampa, ¿no es cierto? Y para eso están los tribunales de justicia, la policía, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y ahí repartirán justamente los castigos. Listo, ¿o no? Respecto a lo que dijo Pablo, ¿no te parece justo que compita McDonald's con Miranda? ¿Cierto? Eh, Claro, en un mercado lógico. eficiente, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser? ¿Qué ventaja puede tener McDonald's si vende sándwiches y que si yo quiero hacer contra el Miranda? Por ejemplo, la, la- la recaudación de la riqueza, la distribución, no aplicaría básicamente. No ¿Por qué? estaría siendo justo porque el McDonald's se está llevando toda la demanda del negocio, de un negocio más pequeño. ¿Pero por qué? O sea, ¿será porque produce sándwiches mejores? Y si produce sándwiches mejores, ¿qué tiene de malo que los venda todos? Ah, bueno, pero ahí es como que entrarían otros factores, Estamos como hablando por de ejemplo, mercado. Tú cuestionaste la asignación de recursos por la vía del mercado, ¿ok? El mercado, lo sabemos, ¿no es cierto? El mercado, ¿no es cierto?, es cruel, como diría don Patricio Elwin, ¿no es cierto? Pero ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, cuando vienen en clase, ¿no es cierto?, y que, sé yo, que los mercados quedan los más eficientes, y los menos eficientes se claro, van a la punta del cerro. Así de corto. Si McDonald's llegó a ser el gigante que es, ¿no es cierto?, que tiene negocio en todas partes, que sé yo qué, ¿no es cierto?, y que le gana a cualquiera en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, es porque es muy bueno nomás, ¿o no? sí, creo que sí, igual tiene razón, también se puede ver así, pero Es lo que que los digo es sándwiches que, de por ejemplo, McDonald's son más caros, ¿no es cierto? ¿Te has fijado en ese detalle, claro, no es cierto? Miranda vende más barato, ¿no es cierto? Y el McDonald's vende más caro. Pero hay mucha gente que prefiere comprar en el McDonald's siendo más caro. claro. Ujú. O sea, pero a lo que me refería era de que, por ejemplo, la empresa al final queda como si fuera un monopolio, básicamente como que abarca mucho más mercado, o sea, que eso no Bueno, tendría ustedes también también, vieron la teoría de los monopolios, ¿no es cierto? Que si yo, en el caso claro, que los monopolios sean monopolios naturales, entonces los regula el Estado. La empresa eléctrica, por ejemplo, es un caso, ¿ok? Las empresas potables es el mismo caso. nada en agua. Mm, claro. Claro, ahí las regula el Estado, ¿no es cierto? Y las tarifas, ¿no es cierto?, no son precios monopólicos. Ahora, en un mercado competitivo, ¿no es cierto?, la verdad es que el hecho de que sea un monopolio una empresa, ¿no es cierto?, no tiene ninguna importancia, ¿o no?
sea, piénsalo de esta manera. Ustedes esto lo vieron en microeconomía, ¿no es cierto? O sea, que si yo, lo que importa en un mercado no es que haya muchas o pocas empresas, lo que importa es que no haya barreras de entrada. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que si yo, no sé, pues en Chile, ¿no es cierto?, que si yo, de hecho, hay montones de negocios que son casi monopolios, que si yo, la en Chile tiene, que si yo, el 70% del tráfico aéreo nacional, que si yo, los bancos son 5 o 6 bancos y chao, las cadenas farmacéuticas venden, que si yo, el 70% de los productos farmacéuticos chilenos, y sube y sigue. ¿Te das cuenta? Papeleras en Chile hay una sola, la compañía nacional de papeles y cartones, y chao. ¿Por qué no es importante en esos casos? Bueno, para empezar porque la economía es una economía abierta, ¿no es cierto?, y que tiene libre entrada y salida diferente. O sea, si la en Chile, ¿no es cierto?, se pone fresco y empieza a cobrarte, ¿no es cierto?, cosas que no corresponden, ¿no es cierto?, entonces aparece otra línea aérea y se acabó la historia. De hecho, hay otra. Y en el minuto que la en Chile se ponga pesadito, ¿no es cierto?, que si empieza a cobrar más caro, ¿no es cierto?, entonces la otra línea aérea se va a llenar de plata y de clientes y se acabó la historia y perdiste la en Chile. ¿Te das cuenta? Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, que si yo con cualquier otro caso, que si yo el caso del papel. Ustedes miran sus cuadernos, ¿no es cierto?, cosa que ya son una cuestión del medio anticuaya, se van a dar cuenta que la mayor parte del papel de los cuadernos, ¿no es cierto?, es papel brasileño. Porque Chile es un país abierto. Entonces, si la papelera está sola produciendo papel en Chile, después por ello, ¿no es cierto?, pero la verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que no tiene cómo explotar ese monopolio si existiera. Porque cualquiera puede importar papel, traerlo y venderlo en Chile. ¿Te das cuenta? De hecho, ¿no es cierto?, cuando las empresas intentan, ¿no es cierto?, explotar sus monopolios, se tienen que coludir. Y entonces les cae la justicia encima. ¿Te das cuenta? De nuevo, pensemos en el mercado, ¿no es cierto? En el mercado ganan los que son más productivos, los que venden más barato, ¿no es cierto? Los que venden cosas que son mejores, ¿no es cierto? Al mismo precio, qué sé yo, ese tipo de cosas. Eso pasa en todos los mercados. ¿Es justo eso? Profe, también creo que algo que no hablamos muy bien de lo justo de para quién. O sea, por ejemplo, en un mercado tal vez están los productores y los clientes, pero a lo mejor no es siempre justo contra los clientes, el mercado también. ¿Por qué? A ver, cuéntame. ¿Qué caso, qué estáis pensando, por ejemplo? Me acordé y estaba pensando en Monsanto, A ver, ¿qué pasa con la Monsanto? empresa agrícola. ¿Ya? Claro que también se dice que controla básicamente como, no sé, el 90% de la producción de agrícola, no recuerdo muy bien. Bueno, las ¿Ya? semillas que tiene. ¿No? Eh, claro, que están alteradas genéticamente y todo el atado. Y claro, no sería tan, en este caso, eh, bueno, acá por ejemplo en Chile está la empresa Nestlé, creo que es de parte de Monsanto. Eh, No, usted me ha perdido ¿O la buena no? con él. A ver, Bueno, no recuerdo. viejo perro, ¿sabes lo que pasa? ¿No es cierto? Que ahí te metiste en un tema, ¿no es cierto? En que desafortunadamente tu profe tiene mucho que ver. O sea, ¿Sí? tu profe Quería, fue director de Corfo. quería Eh, aprender de Monsanto. claro, y yo tengo algo así como la mitad de la responsabilidad, la otra mitad la tienen las propias empresas, de tener las compañías semilleras en Arica. Yo fui el que le pasó, no sé, en el caso de Syngenta, ¿no es cierto?, le pasé alrededor de 3 millones de dólares para que se instalara acá. Y en el caso de Pioneer, ¿no es cierto?, le pasé alrededor de 1,5 millones de dólares para que se instalara acá, para que trabajaran acá. Conozco el mercado, esa es la pequeña diferencia. Y sí, efectivamente, ¿no es cierto? A ver, ese es un caso, ¿no es cierto? Es un caso bien complejito, ¿ok? En Ya. principio, ¿no es cierto? A lo que tú estás apelando es la cuestión de los transgénicos, ¿ok? Y Claro, efectivamente, ¿no es cierto? Podrían haber daños, ¿no es cierto?, que uno no conoce, ¿no es cierto?, de la operación de empresa. De nuevo, estáis hablando, ¿no es cierto?, de la posibilidad de un delito, ¿ok? De la posibilidad de que exista un delito, y de nuevo estamos saliéndonos del mercado, o sea, si en el sí. mercado te estafan, ¿no es cierto?, que si tú vayas a comprar, no sé, tallarines, ¿no es cierto?, y te venden un paquete lleno de palitos de fósforo, ¿no es cierto?, te estafaron. Eso no es una conducta de mercado, Ah, claro, ya entendí. eso es simplemente un fraude.
En el caso, pero fíjate tú que en el caso, ¿no es cierto?, de las compañías semilleras, ¿no es cierto?, es un muy buen ejemplo para que veáis cómo funcionan las cosas. A ver, Ajá. sí, efectivamente, ¿no es cierto?, yo fui el autor de traerme esas empresas para acá, y efectivamente esas empresas producen OGMs, o organismos genéticamente mejorados o modificados que le llaman. ¿Ok? La razón, ¿no es cierto?, es porque el OGM, ¿no es cierto?, no es una tecnología inventada al azar. Lo que pasa es que, como en toda tecnología, ¿no es cierto?, ocurre que las tecnologías evolucionan con el tiempo. El nombre de transgénico, ¿no es cierto?, es un terminacho que se acuñó hacia final de la década de los 70, ¿no es cierto?, para nominar aquellas cosas, ¿no es cierto?, que se hacían por manipulación directa, ¿no es cierto?, del código genético de plantas, animales o lo que sea. ¿Te das cuenta? Ajá. Pero eso que se hizo en los años 70 demostró al muy poco tiempo de que no era tan buena idea. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hay procesos adaptativos. ¿Okay? La naturaleza siempre se abre paso, como diría en Jurassic Park, ¿no? La naturaleza siempre se abre paso, ¿no es cierto? Y el problema que se encontró con eso es que cuando tú producías abruptamente un cambio genético, ¿no es cierto?, encontrabas respuestas que eran inesperadas. Para empezar, no había nunca mucha seguridad de que esa característica que a ti te interesaba modificar, efectivamente durara y se modificara a lo largo del tiempo. De hecho, no ocurre. Ustedes probablemente estudiaron genética en el colegio, no sé si saben, ¿no es cierto?, que ciertas características, ¿no es cierto?, son recesivas y dominantes. Y entonces hay ciertas características que no se expresan tan rápidamente. ¿Te das cuenta? Pero además, ¿no es cierto?, eso produce conductas adaptativas de los seres vivos, ¿no es cierto?, de modo tal de que muchas veces esas cosas que se supone que eran buenas, ¿no es cierto?, terminan siendo malas. ¿Te das cuenta? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, plantas con contenidos proteicos muy altos, por ejemplo, resultó que atraían muchos insectos y dejaban la cagada. ¿Ok? O qué sé yo, o plantas, ¿no es cierto?, que eran resistentes a los insectos, por ejemplo, resulta que destruían toda la cadena trófica de los insectos. Es decir, si no habían insectos, tampoco habían pájaros. Si no habían pájaros, no habían, qué sé yo, gatos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Quedaban Ajá. cagadas muy grandes, ¿no es cierto?, cuando se producían esas modificaciones genéticas. Con los años, ¿no es cierto?, las empresas que se dedicaban a este tema, ¿no es cierto?, a biotecnología, empezaron a usar otro tipo de tecnologías, ¿no es cierto?, para producir cambios lentos, suaves, ¿no es cierto?, que fueran autocontrolados, digamos, si se quiere, en las plantas. Esas son las técnicas, ¿no es cierto?, de mejoramiento genético que se llaman. ¿Ok? Las técnicas de mejoramiento genético, ¿no es cierto?, normalmente, y de hecho, ¿no es cierto?, ese tipo de técnicas están muy cercanas ¿cómo se llama?, lo que se conoce como la hibridación, que es un proceso muy antiguo. A ver, yo creo que todos ustedes, bueno, no sé si ustedes saben este tipo de cosas, pero ¿qué es una mula, Canchito? ¿Saben lo que es una mula? Una mezcla de burro y caballo, ¿no? Creo. Así es, exactamente, Sí. es un híbrido. Es un híbrido, es una mezcla de burro con caballo. ¿Ok? Ujú. ¿Usted conoce los perros Doberman? ¿Sabes lo que es un Doberman? Sí, era un perro alemán, ¿no? Pero no recuerdo las mezclas. Pero Bueno, es una sí mezcla recuerdo. entre un galgo y un Rottweiler, que le llaman acá, ¿no es cierto?, mastín, ¿no es cierto?, que se llama en Europa. Ah, ok. Se buscaba ir un perro tan feroz y forzudo como un Rottweiler, ¿no es cierto?, pero tan rápido y tan ágil como un galgo. Y salió el Doberman. Doberman. Pero ¿para qué te ves tan lejos? De repente en el agro uno se encuentra que si unas frutas, ¿no es cierto?, que tienen toda la pinta de una pera y resulta que tienen sabor a manzana. Son híbridos. Si tú pones una patilla de árbol de pera, ¿no es cierto?, pegada a un árbol de manzana, ¿no es cierto?, te sale una manzana pera, una mampera o algo, no sé cómo llamarlo. ¿Te das cuenta? Mi abuelita, cuando yo era chico, no sé qué si yo producía, hacía unas rosas que las llamaba ella rosas té con leche, que en realidad era una mezcla, ¿no es cierto?, de flores de distintos colores. Era una flor, una rosa amarilla con una rosa roja, ¿no es cierto?, y le salía una rosa de un color café clarito. Y ella, le encantaban esas rosas, ¿no es cierto?, porque mi abuela las llamaba las rosas de color té con leche. Por razones obvias, a ella le gustaba el té con leche. ¿Te das cuenta? Esa cuestión, la hibridación, ¿no es cierto?, qué sé yo, el desarrollo de ciertas especies, ¿no es cierto?, por la vía, ¿no es cierto?, simplemente mezclar, qué sé yo, en el proceso de desarrollo, un par de plantas, un par de animales, una cruza rara, ¿no es cierto?, es más antiguo que andar a pie, nadie lo cuestiona eso. ¿Te das cuenta? Fíjate que de hecho, ¿no es cierto?,
empresas como Pioneer, por ejemplo, hace muchísimos años, ¿no es cierto?, que patentaron su sistema de mejoramiento genético, que es una especie de hibridación apurada. Una de las razones, la razo- de las razones más importantes de por qué están en empresas en Arica, ¿no es cierto?, es por el clima. Resulta, ¿no es cierto?, que ellos en realidad no hacen modificación genética. Lo que ellos hacen son cruzas. Son cruzas, ¿no es cierto?, entre distintas plantitas, ¿no es cierto?, que son compatibles entre ellas, ¿no es cierto?, y que a la medida que se van cruzando van obteniendo, ¿no es cierto?, variedades que a ellos les interesan. Por ejemplo, que son resistentes a las heladas, ¿no es cierto?, que son resistentes al suelo salino, al estrés hídrico, que son resistentes a los insectos, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, pero de forma natural. ¿Te das cuenta? Para que una especie se estabilice, ¿no es cierto?, tú tienes que generar varias generaciones de una especie nueva. O sea, que si yo de repente, no sé, porque en el caso del Doberman, por ejemplo, tú has visto unos salchiches que son como Doberman. Bueno, eso es una pifia. ¿Te das cuenta? O sea, ahí salió con la estructura física, ¿no es cierto?, de un Rottweiler, ¿no es cierto?, y con la agilidad de un galgo, ¿no es cierto?, pero salió un salchicha. ¿Te das cuenta? O sea, esa cuestión no tiene nada que ver con nada. Es el mismo ejemplar, ¿no es cierto?, pero salió atrofiado. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con este tipo de plantas. Si tú quieres estabilizar una nueva especie, una nueva variedad, digamos, ¿no es cierto?, entonces tienes que hacer varias generaciones sucesivas de esta cosa. La gracia del clima de Arica, ¿no es cierto?, es que te permite plantar todo el año. Entonces, si se trata del maíz, por ejemplo, qué sé yo, las plantaciones de Pioneer, Syngenta aquí en Arica, ¿no es cierto?, pueden producir, qué sé yo, 3, 4 producciones al año. En un clima, ¿no es cierto?, que tiene estaciones, que tiene invierno, que tiene otoño, que tiene verano, etcétera, etcétera, tú puedes producir una. Entonces, en Arica, la gran gracia de Arica, ¿no es cierto?, es que como tiene un clima súper estable y parejo durante todo el año, ¿no es cierto?, tú puedes producir 4 generaciones de plantas, ¿no es cierto?, en el mismo año. Pero no es más que una especie de hibridación apurada. De hecho, ¿no es cierto?, lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, en alguna parte del proceso es que cuando empiezan a encontrar esta plantita, ellos, por medio de un sistema, ¿no es cierto?, de fluidos laminares, ¿no es cierto?, ellos cortan, ¿no es cierto?, los códigos genéticos, de modo tal de que obligan a las plantas a producir mellizos. Y con eso van logrando, ¿no es cierto?, la estabilización de la primera generación de una nueva variedad, ¿ok? Los F1 que le llaman. Y eso es todo lo que producen aquí a todo esto. Acá no producen semillas para el consumo de nadie. Esos F1 van a dar a Santiago, ¿no es cierto?, donde allá se reproducen las plantitas. Allá hay campos, ¿no es cierto?, de proliferación, ¿no es cierto?, de donde salen las semillas, que esas sí que se venden. ¿Qué tal? Fíjate de hecho, ¿no es cierto?, de que entonces tú tienes como 3 etapas, ¿no es cierto?, en modificación genética, o 3 grandes grupos, ¿no es cierto? Uno, que los procesos de hibridación que acabamos de comentar. Una segunda cosa, ¿no es cierto?, que son los mejoramientos genéticos, la palabra transgénica ya está más pasada de moda las polainas, ¿no es cierto? Y lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, la mutación genética. La mutación genética se produce, ¿no es cierto?, cambios genéticos sobre organismos vivos. ¿Okay? El mismo organismo al que tú le modificas un código genético, ¿no es cierto?, y produce cierta característica. Bien, aquí pasan varias cosas. Lo primero, ¿no es cierto?, es que fíjate tú, ¿no es cierto?, que de hecho, ¿no es cierto?, todos nosotros somos transgénicos. Una de las formas de intervención directa, ¿no es cierto?, del código genético es a través de virus o de patógenos que están desactivados. Si ustedes se miran el brazo, todos ustedes están vacunados. ¿Saben lo que significa eso? Significa que ustedes les inocularon un bicho, ¿no es cierto?, que su sistema inmunológico aprende a reconocer. De manera tal de que ustedes son inmunes a ciertas enfermedades víricas. A la poliomielitis, a la tuberculosis, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. ¿Okay? Todos ustedes son transgénicos. Yo también. No me había dado cuenta, profe. Pero sí, Para que se se pille. escucha raro. Te cuento otra cosa más triste todavía. Bueno, hay algo que sí Sí, efectivamente se sabe que es muy peligroso, ¿no es cierto?, que es la mutación. La mutación genética, ¿no es cierto?, te puede producir, ¿no es cierto?, de hecho, te produce seres atrofiados. O sea, la típica garrapata al huevo, ¿no es cierto?, que si ustedes han visto Godzilla, ¿no es cierto?, por ejemplo, eso es un mutante. ¿Ok? Fíjate que en Arica hay una fábrica de mutantes. ¿Sabían ustedes eso? No, profe, ¿a dónde? En Arica, ¿no la es cierto?, UTA. tiene... Ojo,
en el kilómetro 10 de Utah, ¿no es cierto? Y su propietario es el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero. ¿Cómo se combatió la mosca a la fruta aquí? Creo que liberaron otro insecto, creo, otras moscas, otro tipo de mosca, ¿no? No, no Las mismas recuerdo. moscas, pero estériles. Ah, eso. ¿Y sabes cómo las esterilizaron? Las irradiaron. Les tiraron propagaciones de radio, ¿no es cierto? Es decir, radioactividad, ¿no es cierto? Y las moscas, ¿no es cierto?, las dejaron estériles. Y esas moscas las liberan en el ambiente. Claro, como las moscas, ¿no es cierto?, se buscan sus moscos, ¿no es cierto?, para tener mosquitos, ¿no es cierto? Resulta que estas moscas, ¿no es cierto?, que eran estériles, ¿no es cierto?, se parearon con otras moscas. Las moscas se parean una sola vez, ¿no es cierto?, en toda la vida, ¿no es cierto? Y significa que, como la mosca era estéril, ¿no es cierto?, el otro perdió su oportunidad, ¿no es cierto?, de tener mosquitos, ¿no es cierto?, y chao, y se acabó la cosa. Pero tenemos una fábrica de mutantes. Fíjate, cuando empezó esta cosa, ¿no es cierto?, del mosquito, el Aedes aegypti, que producía esa enfermedad rara, ¿no es cierto? Los tipos de saga ofrecieron fabricar mosquitos estériles ahí. ¿Y qué pasa si sale un mosquito tamaño jumbo, por ejemplo? O en vez de salir estéril, sale hiperproductivo. O si sale un mosquito, qué sé yo, con propulsión a chorro. Nadie dice nada de eso. Bueno, a ver, pero lo que nos interesa es el mercado, ¿ok? Bueno, Monsanto, ¿no es cierto?, es una de las empresas que tiene más mala fama en el negocio de los mejoramientos genéticos. Efectivamente, Monsanto, ¿no es cierto?, eh, fue una empresa siempre apurona, ¿ok?, que quiso modificar sus procedimientos para el mejoramiento genético, siempre estuvieron más cercanos a la transgenia que las otras empresas del mercado. Más todavía, Monsanto, ¿no es cierto?, generó ciertas características genéticas en las plantas, ¿no es cierto?, que estaban pensadas más que nada para la cuestión comercial que para otra cosa. Por ejemplo, semillas, semillas, ¿no es cierto?, que producían frutos con muy poca semilla o nada. Lo que obligaba al agricultor, ¿no es cierto?, a volver a comprarle semilla. ¿Te das cuenta? Monsanto, ¿no es cierto?, también además exageró un poquitito, ¿no es cierto?, digamos, por decirlo suave, en la persecución de derechos de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, por la producción de semillas mejoradas. Entonces Monsanto, ¿no es cierto?, ejecutó agricultores, ¿no es cierto?, embargó tierra, ¿no es cierto?, cobró multas, etcétera, etcétera, etcétera. Mala palabra Monsanto, ¿ok? Adivine qué pasó con Monsanto. ¿Qué pasó? Le cambiaron el nombre? No, no recuerdo, profe. Hace 3 años atrás quebró, Ah, y de hecho se vendió. Lo que quedaba de Monsanto se vendió. Adivina quién lo compró. eh, No te esfuerces. Bayer. no. Ah, Bayer compró Monsanto, ¿no es cierto?, y hizo desaparecer la marca del mercado, pero se quedó con toda la tecnología. ¿Sabes cuáles son las 3 mayores empresas productoras de semillas del mundo? Una de ellas, ¿no es cierto?, es Pioneer, ¿no es cierto?, la más importante del mundo, Bien. América. ¿Sabes? Pioneer, ¿no es cierto?, es una división DuPont, de la química DuPont, nada menos. El otro, Syngenta. Syngenta es una empresa suiza, ¿no es cierto?, que es producto de la unión, ¿no es cierto?, de los laboratorios Ciba-Geigy y Sandoz. Está aquí en Arica. La tercera, Bayer, que se acaba de comer a la cuarta, Monsanto. ah, ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? El mercado, de nuevo, ¿no es cierto?, es bastante cruel. ¿Ok? Malas prácticas, ¿no es cierto?, te llevan a la quiebra. ¿Te das cuenta? La empresa que no se portó bien con sus clientes, ¿no es cierto?, toma. Te cuento qué es lo que además está pasando en el mercado de las semillas. Mira, un sobrecito de 100 gramos de semillas Pioneer, por ejemplo, de semillas F1, de las que producen aquí en Arica, ¿no es cierto?, vale $500. 100 gramos de las semillas, un sobrecito, $500. Los chinos están vendiendo algo igual, dicen ellos, produce lo mismo a 200. ¿Cómo sobrevive Monsanto? ¿Cómo sobrevive Bayer?
Syngenta, Pioneer. Contra la competencia china. La respuesta es muy sencilla. Si tú compras semillas Pioneer, ¿no es cierto? Tienes seguridad de lo que estás comprando. Si tú compras semillas chinchulín chinas, no sabes lo que te va a salir. Te puede salir un hipopótamo en la planta. ¿Qué tal? ¿Tú sabes que el tercer exportador mundial de semillas hoy día es Chile? No, profe, no sabía eso. Siempre se hablaba más de que Chile es puro cobre y todo, pero semillas no. Chile, o sea, el mercado de las semillas no es un mercado del tamaño del mercado del cobre, digamos, pero nosotros somos de los productores más importantes del mundo. Mm. Las semillas hechas en Chile. ¿Sabías tú que el 90% de la producción de maíz y de soya de Pioneer y de Syngenta pasa por Arica? ¿Sabías tú que los trabajadores de Pioneer y de Syngenta, ¿no es cierto?, están mejor pagados que los trabajadores de la minería? Que ahí tú tienes, qué sé yo, 1.500, 2.000 trabajadores, ¿no es cierto?, cuyos sueldos promedios son el 25% más altos que la minería. ¿Qué? Toma, adivina dónde van a dar todos los agrónomos de nuestra universidad. Sí, me imagino. Eso es, po. Eso es. De hecho, yo apliqué subsidio y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y di una tremenda pelea para que esas empresas vinieran para acá, ¿no es cierto? Incluso contra las autoridades nacionales del país de esa época. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que por esos años, ¿no es cierto?, se inauguró la planta de Syngenta, ¿no es cierto?, aquí en el Valle de Zapa. Yo feliz, ¿no es cierto?, dije, hagamos inauguración, ¿no es cierto? Justo por esos días iba a venir la Gordi, que estaba de presidenta. Y dije, pues, pasé el dato para Santiago, compadre, con puta, aquí inversiones, pues, no sé, pues, ahí Syngenta había metido como 40 millones de dólares o más, por ahí alrededor de 50 millones de dólares. Nosotros éramos protagonistas centrales de eso, yo me la jugué entera porque esos tipos se instalaron acá. Dije, bueno, puta, vamos a la inauguración, pues. La jefatura de gabinete del Ministerio de la Presidencia, ¿no es cierto?, me hicieron una tapa de este porte, la Guardia no se va a meter en una planta de transgénico por ningún motivo. Entonces el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, la vamos a pensar, ¿eh? Bueno, terminé yo haciendo el discurso al vicepresidente ejecutivo, bueno, puta, porque nadie se animó a asomarse ahí. No se asomó el ministro de Agricultura, nadie de eso. Y esa es una de las actividades estrellas hoy día de Arica. Hoy día, la producción de semillas de Arica, ¿no es cierto?, es una de las principales del mundo. Y un verdadero soporte económico de la región. Y siguen llegando empresas semilleras, ¿no es cierto?, atraídas justamente por este tipo de empresas que están acá. ¿Cachai cómo andan los cuentos en los mercados? O sea, la conclusión no es cómo andan los cuentos en los mercados. O sea, eso se llama tener una información que no anda ni por las tapas. A ver, chanchitos, aquí nos fuimos en chácharas que no tienen nada que ver con nada.